Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana, como habrán visto, bueno, no sé si sabrán, pero esta semana nos toca hacer un repaso acerca de todo lo que hemos venido haciendo desde el primer día de clases, ya sea presencial o virtual, hasta el último día de clases, ¿verdad? En este caso sería virtual, ¿cierto? Todos los temas que hemos visto hasta ahora vamos a hacer un repaso general, ¿de acuerdo? De cada tema voy a agarrar un ejercicio y lo voy a resolver, ¿de acuerdo? De esa forma vamos a hacer este tipo de repaso, ¿de acuerdo? Pues bien, empecemos de una vez. Empecemos con el primer ejercicio, ¿está bien? ¿Recuerdas el primer tema? Ah, ojo, los temas aquí no están de forma ordenada, ¿de acuerdo? No necesariamente. Sabrás porque el día que tú llegues a postular, ¿de acuerdo? Ya sea a un instituto o a una universidad o lo que sea, sabrás que los exámenes de admisión, pues, los temas no vienen de manera ordenada, ¿no? No hay ningún tipo de orden, todo es al azar, ¿de acuerdo? Al azar, así que pues tienes que ir, tener una idea de más o menos qué se siente, saber que los temas no están en ningún tipo de orden, es todo al azar, ¿de acuerdo? Sí, porque se siente algo y parece cierta inseguridad, cierto miedo quizás, pero eso lo tienes que superar, ¿de acuerdo? Algún día va a llegar, ¿ok? Pero tienes que estar listo. Bueno, entonces empezamos por el primer ejercicio. Nos piden simplificar. Está bien, nos están pidiendo que simplifiquemos esta expresión, miren. A es igual a 3 a la x más 1, más 3 a la x más 2, más 3 a la x más 3, dividido entre 3 a la x menos 1, más 3 a la x menos 2, más 3 a la x menos 3. Bien, ¿qué hacemos aquí? Pues la idea aquí es reducir, ¿no? De cualquier forma tratar de simplificar y obviamente que el resultado, pues, en la medida de lo posible hacer que sea un número natural, ¿de acuerdo? O en todo caso un número entero, ¿de acuerdo? La idea es que no quede la variable aquí, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, mira. Veamos esto. Primero veamos el primer caso que tenemos, miren. Yo voy a, recuerdas, ¿no? Teoría de exponentes, 3 a la x más 1 está aquí, ¿verdad? El de aquí. Y esto se puede expresar de esta forma, ¿no? 3 a la x por 3 a la 1, ¿verdad? Claro. ¿Recuerdas? Producto de bases iguales, los exponentes que ocurrían se sumaban, ¿verdad? Se ponía la misma base y se sumaban los exponentes. ¿Cierto? Claro. Listo. Entonces aquí miren. Tenemos 3 a la x más... Bueno, 3 a la x por 3 a la 1, ¿verdad? 3 a la x más 2 también se puede factorizar, ¿verdad? O expresar de esta forma, ¿no? 3 a la x por 3 al cuadrado, ¿cierto? Claro. Y 3 a la x más 3, lo mismo, ¿verdad? 3 a la x por 3 a la 3. ¿Y quién es el factor común aquí? ¿Quién aparece en común? El 3x, ¿verdad? 3x, 3x. Tú recuerdas factorizar, ¿verdad? Sacar el término común. ¿Recuerdas? El término común. ¿Está bien? ¿Quién es el término común? 3 a la x. Y nos quedaría aquí 3 a la 1 más 3 al cuadrado más 3. Ah, no, nos quedaría... Espérame. Nos quedaría 3 más 3 al cuadrado. Sí, está bien, 3 al cuadrado. Más 3 a la 20, al cubo, perdón. ¿Cierto? Y abajo, ¿qué nos quedaría? A ver, veamos, simplificamos 3 a la x. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder simplificarlo, ¿verdad? Para poder simplificarlo. Entonces, simplifiquemos abajo 3 a la x. Multiplicado por quién? Sería, recuerda, 3 a la x menos 1 es lo mismo que expresar 3 a la x por 3 a la menos 1, ¿cierto? Claro, entonces dejaríamos el factor 3 con el exponente negativo, ¿verdad? En este caso menos 1. 3 a la menos 1. En el siguiente, ¿qué sería? Más 3 a la menos 2. Y en el siguiente, más 3 a la menos 3. Cierto, y aquí se simplificaría, ¿verdad? Pero si tú observas esta operación, ¿de acuerdo? Toda esa operación parece bastante complicada, ¿verdad? Y en sí lo es. Puede parecer complicada, no, sino operativa, ¿cierto? Entonces, lo mejor que vamos a hacer aquí es, pues, hacer de que la simplificación sea más sencilla. ¿Cierto? Entonces, bueno, pero la idea,
tú ya la tenías, ¿verdad? Claro, la idea tú ya la tenías. Pero aquí vamos a hacer algo similar, pero de tal forma que haga que la simplificación sea más sencilla. ¿Está bien? Entonces aquí, ¿qué puedo simplificar yo? Vemos que tenemos el factor común, ¿quién? Habrás visto tú que es 3 a la x más 1, ¿verdad? Porque 3 a la x más 2 es lo mismo que escribir 3 a la x más 1 por 3, ¿verdad? Y 3 a la x más 3 es lo mismo que escribir 3 a la x más 1 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Claro, el factor común, ¿quién es? 3 a la x más 1. Ah, entonces sacamos 3 a la x más 1. ¿Está bien? 3 a la x más 1 sacamos. A ver. ¿Cierto? ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría 3 a la 1. ¿Está bien? 3 a la 1. O no, nos quedaría la unidad, ¿cierto? La unidad. Más quién, más 3. Ahora sí, 3 a la 1. Más 3 al cuadrado. ¿Cierto? Claro. Y ahora, debajo, en el denominador, perdón. ¿Qué hacemos en el denominador? ¿Cuál es el término común que aparece aquí? Mira, 3 a la x menos 1, vemos ahí. Y entonces 3 a la x menos 2, ¿cómo lo expresamos? A ver, 3 a la x menos 1 por 3 a la menos ¿qué? ¿A la quién? A ver. A la menos 1 sería, ¿no? Pero eso es lo que habíamos hecho hace un momento, ¿verdad? Aparece el exponente negativo. Pues no, no hay que hacer eso. Porque si aparece exponente negativo, aparecen fracciones. Recordarás tú que cuando tenemos un exponente negativo, se invierte, ¿verdad? Aparece una fracción, ¿cierto? Claro, es por eso que mejor no hay que tomarlo de esa forma porque nos tardaríamos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. 3 a la x menos 3, mira. Hay que tomarlo como un factor común, ¿de acuerdo? Y en realidad lo es, mira. 3 a la x menos 3 por, ¿de acuerdo? Por, aquí nos quedaría la unidad, ¿cierto? La unidad. Y en el segundo término, aquí, ¿quién sería? A ver, 3 a la x menos 3, ¿cierto? ¿Por cuánto? Para que nos dé 3 a la x menos 2. ¿Por qué? Por 3 a la 1, ¿verdad? ¿Cierto? Porque sería, es igual, exponentes se suman. Entonces sería acá 3 a la 1. ¿Está bien? Claro, claro que sí. Ahora, entonces, ¿qué más faltaría? Pues 3 a la x menos 1. Mira, ¿qué pasa ahí? Si hemos sacado 3 a la x menos 1, nos va a quedar que, a ver, 3 a la x menos 3 es lo que hemos sacado, ¿cierto? Entonces, para que nos quede 3 a la x menos 1, ¿cuándo tendría que estar aquí? ¿Qué número? 3 a la cuánto? 3 al cuadrado, ¿cierto? Si multiplicamos esto, ¿cuánto es? Bases iguales, exponentes suman, ¿verdad? Entonces nos quedaría base igual 3, y los exponentes x menos 3 más 2, pues x menos 1, ¿no? O no, nos quedaría, a ver, nos quedaría, este es el factor común, ¿cierto? Y nos quedaría 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado, ¿cierto? 3 al cuadrado, recuerda eso, ¿ah? Listo, entonces nos quedaría 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Ah, ya mira. Y justamente aquí lo que está en el numerador y en el denominador, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué pasa entonces? Se simplifica, ¿cierto? Simplificamos, suá, suá. Y nos queda 3 a la x más 1 sobre 3 a la x menos 3. ¿Qué pasa aquí? Cuando tengamos un cociente de bases iguales, ¿qué pasa? Con los exponentes se restaban, ¿cierto? Nos quedaría entonces 3 a la x más 1 por, a ver, 3 a la menos x más 3. Estamos restando, entonces nos quedaría 3 a la 4, ¿verdad? 3 a la 4. ¿Cierto? Así es, bien. Y nos queda 3 a la cuarta, lo cual es, ¿cuánto? 3 por 3, 9 por 3, 27. Por, por 3, a ver, sería, ¿cuánto? 3 por 3 sería 81. A ver, 3 a la cuarta sería, ¿cuánto? 81. Bien, ahora hagamos el siguiente ejercicio. A ver, veamos el siguiente.
Ya mira, nos piden resolver. Cuando nos piden resolver, ¿qué nos están pidiendo? El valor de x, ¿cierto? El valor de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mira, la idea es que esta igualdad se cumpla de qué forma? De la forma en la que aparezcan bases iguales, ¿cierto? Si aparecen bases iguales y tenemos una igualdad, ¿cómo serían los exponentes? Pues también iguales, ¿cierto? Cierto, pues entonces, como aquí tenemos potencia de 2, el cual es aquí el 8 y el 32, lo vamos a pasar en función de potencias iguales. ¿Está bien? ¿Qué potencia sería? A ver, 2 al cubo sería 8, ¿verdad? 2 al cubo. Y 32 sería 2 a la quinta. ¿Está bien? 2 a la quinta. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Ya listo. Entonces, plasmamos ahí 2 al cubo y 2 a la quinta. Ahora recuerda, cuando tengamos raíz de cierto número, ¿cierto? Aquí tenemos la base subradical y el índice, por ejemplo, x. Una forma de expresar esto era n elevado a la 1 sobre ese índice, ¿verdad? X, es decir, el inverso del índice, ¿cierto? Claro. Entonces, dicho esto, lo hacemos, ¿verdad? Base 2, el exponente. Otra cosa es que 2, por ejemplo, en general, ¿no? A la n elevado a la m. ¿Qué pasaba aquí? Se ponía la misma base, los exponentes, ¿qué pasaba? Pues se multiplicaban n por m. ¿Está bien? Claro. Listo, a ver. Ahora, se multiplicaba, ¿verdad? Entonces teníamos aquí el exponente 3 por 1 sobre x más 1. ¿De dónde sale ese 1 sobre x más 1? De aquí del índice, ¿verdad? Recordamos, ¿cierto? Su inverso sería. Y x más 4, 1 sobre x más 4. Aparece ahí justo a la derecha. ¿Está bien? Justo a la derecha. Y aquí el exponente del 2, ¿quién es? 5. Entonces multiplicamos, ¿verdad? 5 por 1 sobre x más 4, lo cual nos va a dar 5 sobre x más 4. 5 sobre x más 4. Y en el otro miembro sería 3 sobre x más 1. ¿Está bien? Si tú multiplicas esto, descubrirás que el valor de x es, pues sería aquí 3x más 12 igual a 5x más 5. Lo cual nos da el valor de x, que es un valor de 7 ¿qué? Medios. ¿Está bien? 7 medios. Listo, a ver, siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio. Mira, tenemos el siguiente polinomio, p de x de grado 2 a x cuadrado más b de x más c. Nos dicen, si p de x es a x cuadrado más b de x más c, además p de 0 es 3, p de menos 1 es 7 y p de 1 es 1. Calculemos p de 2. ¿Cierto? Esto de aquí nos están dando de dato para poder nosotros encontrar los coeficientes de la variable, ¿cierto? Encontrar a, b, c. Una vez encontrados, los reemplazamos en el polinomio y finalmente podemos recién ahí calcular p de 2, ¿de acuerdo? A ver, nos están dando primero p de 0, lo cual es 3, nos dice. Entonces a x le damos 0, a x cuadrado, a x le damos 0, sería 0, más bx, a x le damos 0, sería 0, más c, igual a cuánto sería 3, ¿verdad? Entonces ahí encontramos el valor de c y nos sale que el valor de c es 3. Bien, ya usamos p de 0. Ahora p de 1, al x le damos la unidad, ¿cierto? Sería x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado 1, por a simplemente sería a, más b por x, es decir, b por 1 sería b, más el 3, que ya sabíamos que valía el c, la letra c, es igual a ¿quién? Nos dicen de dato a la unidad, ¿cierto? A más b más 3 igual a la unidad, entonces sería a más b. ¿Cuánto valdría a más b? Pues a más b valdría, ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Claro, bien. Ahora necesitamos usar este dato. P de menos 1 es igual a 7. Pues lo usamos. P de menos 1 es igual a ¿quién? A 7. Es decir, a la variable le vamos a dar menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Por a, pues a.
X le vamos a dar menos 1. Por B, pues menos B. Más quién, más C. Pero C, ¿cuánto vale? 3, ¿verdad? Claro, tendríamos entonces A menos B más 3 es igual a 7. Despejando A menos B, ¿cuánto nos queda? 4. Ahora, necesitamos el valor de A y el valor de B. Entonces lo que hacemos es manejar estas dos ecuaciones. Tenemos A menos B más A más B es igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Cierto? Entonces sumamos en este sentido para poder encontrar el valor de A. Sería entonces 2A igual a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? A entonces equivale a la unidad. ¿Y B cuánto valdría? Pues B valdría ¿cuánto? A ver, piensa. Reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos. A vale 1 más 2 es igual a ¿cuánto? A menos 1. Ay, perdón. Sería A más B. Vamos a poner otra vez. 1 más B igual a ¿cuánto? A menos 2. Ahora sí. Entonces B cuánto equivaldría a menos 3, ¿cierto? Bien. Entonces reemplazamos. Tendríamos entonces el polinomio final. A ver, sería P de X, donde A, ¿cuánto es? A es la unidad, ¿cierto? X cuadrado sería más BX. ¿Cuánto vale B? Menos 3. ¿Ya? Menos 3X. Más C. ¿Cuánto vale C? 3, ¿verdad? Entonces sería más 3. Nos están pidiendo P de 2, es decir, a la variable le vamos a dar 2. P de 2. Al polinomio le vamos a dar 2, ¿cierto? La variable sería ¿cuánto? 2. 2 al cuadrado, 4. Menos 3 por 2, 6. Más 3, ¿cuánto sería? 4 más 3, 7 menos 6, la unidad, ¿cierto? Y ahí tenemos P de 2. Listo, ahora vamos al siguiente ejercicio. ¿Ver? Bien, acá nos dice, indica el valor de A más B si el polinomio P de X, que tiene esta forma, es lineal, dice, y es mónico. A ver, recuerda, si es un polinomio mónico, quiere decir que el término de mayor grado, el coeficiente del término del mayor grado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Recuerdas? Recuerda, a ver, si nos dicen que un polinomio es lineal y mónico, ¿qué significaría? Que el término tiene un solo, perdón, el polinomio tiene un solo término, ¿verdad? Claro, y es lineal precisamente, ¿cierto? De lineal, es decir, de grado 1, ¿verdad? De grado 1. Claro, entonces si es lineal y es pues mónico, quiere decir que el término de la única variable que aparece de grado 1, ¿quién sería? La unidad también, ¿verdad? La unidad, claro, es mónico. Es decir, el coeficiente de la variable principal o del grado principal, en este caso grado 1, porque es lineal, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Listo, entonces, si queremos que aparezca solamente x a la 1, cuyo exponente es la unidad porque es un polinomio mónico, tendríamos que desaparecer este grado 3, este grado 2, ¿verdad? ¿Y cómo haríamos eso? Pues al coeficiente le damos 0, ¿cierto? Entonces sería a cubo, a ver, sería a cubo más 27 es igual ¿a quién? A 0, ¿verdad? Claro, porque ese término no tiene que existir, ¿verdad? Porque no nos dicen que es de grado 2 o de grado cuadrático, ¿no? Es lineal, entonces. Bien, entonces hallamos el valor de A. A al cubo es igual a menos 27, entonces. ¿Qué valor tomaría A? ¿No sería acaso menos 3? Claro, ¿verdad? Porque ¿qué número elevado al cubo nos da menos 27? Pues menos 3, ¿verdad? Menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Cuánto nos da eso? A ver, vamos a verlo bonito. A ver, menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Cuánto es eso? Aquí es menos por menos, más 3 por 3, 9. Por menos 3, menos 27. Claro. Listo. Entonces el valor de A vale ¿cuánto? Menos 3. Ahora nos dicen que calculemos valor A más B. Ya tenemos A, necesitamos B. ¿Y de qué manera lo calculamos? Pues como nos dicen que es un polinomio mónico, es decir, el coeficiente del término principal, ¿está bien? ¿Cuánto es? La unidad, ¿cierto? Ah, bien. Entonces todo esto tiene que ser la unidad. Entonces B al cubo
menos 7 tiene que ser igual a ¿quién? A la unidad. B al cubo es igual a ¿quién entonces? Despejamos a 8, ¿verdad? ¿Qué número elevado al cubo nos da 8? Ese número sería ¿cuánto? 2, ¿cierto? 2. Bien, entonces ya podemos hallar A más B. ¿Y cuándo sería A más B? A más B sería menos 1, ¿cierto? Claro. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Bien, aquí nos piden efectuar esto, mira. Hallar el valor de B. ¿De acuerdo? El valor de V, mejor dicho. El valor de V. Aquí tenemos un radical, mira. Cuyo índice es 8, mira. Y la base subradical tiene esta expresión. 8 por paréntesis 3 al cuadrado más 1, por 3 a la cuarta más 1, por 3 a la octava más 1. Bien, y todo esto le vamos a sumar la unidad. Listo. ¿Y qué hacemos aquí entonces? Mira. Pues lo que vamos a hacer es buscar la manera de que todo esto, todo lo que está dentro, sea una potencia, bien, potencia, cuyo exponente sea, por ejemplo, un número par, por ejemplo, para poder simplificar con el índice, ¿verdad? Con el índice. Entonces, veamos aquí, observemos bien aquí, mira. Vamos a trabajar con el producto, ¿ya? Con el producto. El 1 lo dejamos por ahora ahí, ¿está bien? Porque al parecer no podemos hacer nada por ahora con el 1, ¿está bien? Entonces, este 8 es el que me parece a mí curioso. ¿Qué hace aquí un 8? ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es darle cierta forma, ¿de acuerdo? ¿Qué forma le damos? La siguiente, mira. 8 podría expresarlo de esta forma, ¿no? 3 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Claro, esto sería 8, ¿verdad? Una manera de expresarlo. ¿Y por qué lo expreso de esta forma? Porque si yo hago esto, pues me va a servir para poder relacionar con los otros factores. ¿Y de qué forma? De la siguiente, mira. 3 al cuadrado menos 1 por 3 al cuadrado más 1. ¿A qué te recuerda esto? ¿Te acuerdas de productos notables? Diferencia de cuadrados, ¿recuerdas? ¿Recuerdas o no recuerdas? A menos B por A más B. ¿A qué era igual esto? A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Cierto? Ah, ya. Eso me va a servir. Eh, Voy a usar esto precisamente. Porque me sirve, ya que tiene la forma, ¿verdad? Esta sería... Cierto. A ver otra vez. Yo voy a usar el 8 de tal forma que voy a hacer aparecer una expresión la que me va a permitir relacionarla con los otros factores, ¿de acuerdo? ¿Qué factor? 3 al cuadrado más 1. Y mira, ¿y de qué forma la voy a relacionar? Con un producto notable, ¿cierto? Porque aparece precisamente el formato del producto notable que ya te he mostrado, ¿de acuerdo? Esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Claro, el 3 al cuadrado es como tu A y la unidad es como tu B, ¿cierto? Claro. Ahora, aquí va a aparecer lo siguiente. Si operamos esto, nos va a quedar lo siguiente. 3 a la cuarta menos 1, ¿cierto? Todo esto es 3 a la cuarta menos 1, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿con quién lo relacionamos esto? Pues con lo que queda, ¿verdad? 3 a la cuarta más 1, con el siguiente factor. 3 a la cuarta más 1. Y justamente aparece el mismo formato del producto notable, ¿no? ¿Esto qué sería igual? A 3 al cubo, o 3 a la octava, perdón. 3 a la octava. Vamos a ponerlo mejor, más chévere. 3 a la octava menos 1, ¿cierto? Y justamente este 3 a la octava menos 1 nos sirve también para relacionarla con el otro factor. 3 a la octava menos 1. A ver, vamos a ponerlo mejor. 3 a la octava menos 1 por 3 a la octava más 1, ¿cierto? Claro, y aparece el mismo formato. Entonces nos quedaría 3 a la 16ª menos 1. Bien, eso sería lo final. Recuerda, 3 a la 16ª menos 1. A ver, borramos esto para de una vez ya reemplazarlo. 3 a la 16ª menos 1. 3 a la 16ª menos 1. ¿Y qué nos quedaba? Esta unidad, ¿verdad? Más 1. Entonces, aquí justamente se cancela, ¿verdad? Y me queda 3 a la 16ª, ¿cierto? Claro.
Y me queda el radical, ¿cierto? Y el índice. ¿Cuánto es el índice? 8, ¿cierto? Claro, recuerda otra vez esto, cuando yo tenga radical de, no sé, de un número n, por ejemplo, cuyo índice es m, una manera de expresar esto es la siguiente, ¿no? N es igual a la 1 sobre el índice, 1 sobre m. ¿Recuerdas eso? Yo espero que sea. Entonces, eso voy a hacer aquí. B es igual a 3 a la... Recuerda que esta unidad proviene de este exponente, obviamente que es 1, ¿cierto? Si fuese, por ejemplo, exponente k, acá iría acá, pues, ¿no? Acá iría acá. Acá justamente. Ya, entonces, ya tenemos esa expresión. Entonces, el k, entonces el exponente va arriba, ¿verdad? Allá, 16. Aquí, este 16 es como tu k. Y el índice, es decir, el 8 o el m, ¿dónde va? Debajo, ¿verdad? En el denominador. 8. ¿Cierto? Bien, operamos esto. 16 entre 8. ¿Cuánto es? 2, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado. Y finalmente, ¿cuánto nos queda b? Aquí es igual b. A 3 al cuadrado, ¿cuánto es esto? 9, ¿cierto? 9. Y esa sería la respuesta. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Bien, siguiente ejercicio nos dice, calculemos el producto A por B. ¿Está bien? Si tenemos la siguiente expresión, x más su inverso, es decir, 1 sobre x, es igual a 5, ¿de acuerdo? Calcula, perdón, esto de aquí, olvídate esto de aquí. Esto de aquí es de otro problema, o sea, no debería estar acá. Ya, entonces nos dicen, si x más su inverso, es decir, 1 sobre x es igual a 5, calcula x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, ¿ok? ¿Qué hacemos aquí entonces? Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿está bien? Esto, mira, yo tengo x más 1 sobre x, y a mí me piden x cuadrado más 1 sobre x. Cuando yo estoy viendo que la diferencia entre esta expresión y esta es que una de esas está elevada al cuadrado, ¿cierto? Pues, ¿qué se me ocurriría entonces? Lo más sensato, lo que a cualquiera se le ocurriría, ¿qué sería? Pues elevar al cuadrado, ¿cierto? Elevar al cuadrado. Claro, elevamos al cuadrado entonces. Sería entonces el primer término al cuadrado, x cuadrado, más el doble, ¿cierto? Del primero, x por el segundo, 1 sobre x, ¿cierto? ¿Qué más? Más el segundo término al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? No vas a ser enfermo de hacer esto, ¿no? X más 1 sobre x al cuadrado. No, no vas a hacer eso, ¿no? Si tú haces eso, se van a burlar de ti. ¿Está bien? Recuerda, primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Listo. Y esto de aquí, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A 5 al cuadrado, ¿verdad? No 5, a 5 al cuadrado, porque hemos elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Bien. Ya, y aparece justamente lo que queremos, ¿no? Calcular. X cuadrado, 1 sobre x cuadrado. Ya, ¿y aquí qué ocurre? Pues el x simplemente se va, ¿verdad? Se simplifica. Chao, chao. ¿Cierto? Entonces, nos quedaría dos unidades. Entonces, x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 2 unidades es igual a 25. Esas dos unidades las pasamos al otro miembro a restarse, ¿cierto? 25 menos 2, pues 23. Y 23 es la respuesta de lo que nos están pidiendo calcular, ¿cierto? Y así de sencillo, nada más. ¿Está bien? Chévere. A ver, pasemos al siguiente ejercicio. Si tenemos lo siguiente, mira, a sobre b más b sobre a es igual a 2 unidades. Calcula la siguiente expresión. A cuadrado más 3 veces a por b más b al cuadrado dividido entre 5a por b. A ver, una manera de resolver esto sería que hallar el valor de a y hallar el valor de b, ¿cierto? Y reemplazar, ¿cierto? Claro, esa sería una forma, pero esta forma puede llegar a ser un poco complicada porque para hallar el valor de a y el valor de b a la vez pues suena un poco quizás trabajoso. Entonces lo ideal sería a partir de este dato que nos dan, formar este dato esto que nos están pidiendo calcular. Bien, vamos a formar esto. Mira, en lo que nos están pidiendo calcular, ¿qué es? Yo estoy viendo a cuadrado y b cuadrado. Ah, ya tengo que hacer aparecer eso. ¿Y qué más está apareciendo? A por b. Ah, ya.
¿Qué haría entonces para que aparezca de alguna forma esto? Algo muy similar a esto que me están pidiendo calcular. Pues multiplicaría en aspa, claro. Recuerda, esta es la expresión que tenemos como dato. A sobre B más B sobre A. ¿Igual a quién? Igual a 2. Ahí, entonces multiplicamos. En aspa, ¿verdad? A por A al cuadrado más B por B, B al cuadrado. Todo dividido entre quién? Entre A por B. ¿Y a qué es igual esto? A 2 unidades. ¿Está bien? Y justamente, mira, aparece A cuadrado y B cuadrado. Ah, ya. Y en el denominador que aparece A por B. ¿Qué te parece si ese A cuadrado más B cuadrado lo reemplazo? ¿En función de quién? De A por B. ¿Y por qué A por B? Porque aquí aparece A por B y en el denominador también aparece A por B. Y justamente esto yo lo puedo expresar en función de A por B, ¿cierto? Porque lo puedo reemplazar A cuadrado más B cuadrado, o bueno, despejar mejor dicho, que sería igual a 2A por B, ¿cierto? Entonces lo reemplazo, ¿verdad? Reemplazo. Sería A cuadrado más B cuadrado, ¿cuánto es? 2A por B. A ver, otro color, hay que ponerlo otro color. 2A por B. ¿Saben? ¿Más qué? Más 3A por B. ¿Dividido entre quién? Pues entre 5A por B. Y justamente todo se reduce a una sola incógnita, ¿verdad? En este caso la incógnita sería el producto de A por B, ¿verdad? Entonces sumamos 2A por B más 3A por B. ¿Cuánto es eso? Pues 5A por B, ¿verdad? 2 manzanas más 3 manzanas, 5 manzanas. Pues no, claro, 5A por B. ¿Dividido entre quién? Entre 5A por B. Simplificamos, suá, quinta, 1, 1. 1 entre 1, pues la unidad, ¿cierto? Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? ¿Cuál sería la respuesta? La A. ¿De acuerdo? A ver, la A. La A. Y listo, chicos. Eso sería todo. ¿De acuerdo? Por ahora nos vamos a quedar ahí. ¿Está bien? Espero les haya servido. Ya saben, dejen su consulta, su pregunta en los comentarios, qué sé yo. Ya parezco influencer. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, qué sé yo. Pero antes de hacer sus preguntas, primero quiero que ustedes intenten, ¿de acuerdo? O sea, sufrenla, pues, lúchenla. Ya si aún así no les sale el ejercicio, ya ahí recién anímense a escribirme, pues. Claro, porque ¿qué sentido tendría que de frente? No la veo, se la envío. No, pues tienes que sufrirla. ¿Está bien? Lúchala. Así equivocándote, créeme que es la mejor manera de aprender. ¿Está bien? Listo, entonces nos quedamos ahí por ahora. Cuídense mucho, estudien, no pierdan el tiempo. Hasta luego.